este tercer estrato. La salud como bien imprescindible para la vida, eso es correcto y es necesario. Nadie va al médico a que le ayuden a encontrar el sentido de la existencia, ¿no? Eso es evidente, no, la gente no llega así, ¿no? Pero esa pregunta que esta diapositiva plantea es, eh, por otro lado, aunque no venga a mí buscando el sentido de su vida, ¿puedo yo ignorar los estratos superiores cuando estos irrumpen de repente en un encuentro? Aquí les voy a contar dos casos de lo que de alguna manera yo los he vivido, simplemente son reales, muy sencillos. El primero, recuerdo una mujer de 40 años que consultó por una herida infectada en el dedo, ¿ya? Un dedo índice, no era terrible, ¿no? Era bastante, no sé si banal, pero ya se le había infectado, ¿no? En la conversación acerca de esta herida, de repente empezaron a salir cosas como que los últimos 3 meses había tenido muchas infecciones y resfríos frecuentes. Ya le habían descartado todas las causas como más orgánicas, ¿no? Pero se estaba enfermando mucho. Para ella también, era muy raro, ¿no? Eh, Al indagar qué había pasado 3 meses antes, emergió de repente la historia que su padre había muerto 4 meses atrás y no había podido despedirse. Había cosas en la relación que habían sido difíciles y ella no había podido pedirle perdón sobre esas cosas. Por otro lado, su familia, su marido y sus hijos no comprendían cómo ese dolor, esa culpa, esa sensación de no haber cerrado. Y se sentía muy sola en ese duelo y además como avergonzada porque pensaba que era como algo medio infantil, el no poder superar eso. Entonces, cuando uno le llega esta situación, uno dice simplemente, mira, en verdad esto no es de mi incumbencia, como que váyase con su duelo a otro lado, o no sé, se puede no decir nada, se puede pensar que esto no entra de alguna manera en el encuentro, cuando es un encuentro. Probablemente se podría hacer, ¿no? Sobre todo cuando las consultas son cortas. Pero ¿es eso cuidar al otro realmente? Eso no quiere decir que vaya a tener que entrar en toda la historia y a tratar un duelo para lo que no tengo ninguna capacidad, ¿no? Pero simplemente la pregunta es, ¿puedo hacer como que eso no existe? Este también fue un caso que me pasó y yo creo que no es tan infrecuente. Seguro que algunos de ustedes lo han podido ver. Una mujer de 50 años que llegó con un primer episodio de crisis convulsiva. Y lo que ocurrió es que tenía finalmente un cáncer de pulmón con metástasis cerebrales, que era lo que le había producido las convulsiones. Y el pronóstico era súper acotado, pero súper grave. ¿Ya? Después de dar el diagnóstico, yo le pregunté en ese momento, ¿hay algo que usted quiera hacer aún? Y ella me quedó mirando así con una mirada así como encendida y me dice, sí, quiero casarme. Llevaba 30 años con su pareja y nunca había encontrado como el tiempo o no sé, el espacio. Y, y fue bien impresionante porque yo le dije, bueno, pero ¿cómo me dice ella misma? ¿Le puede preguntar usted? Así que terminé preguntándole, así como pidiéndole la mano a la pareja de ella, que él aceptó, gracias a Dios, sorprendido y como de buena gana, ¿no? Yo creo que aquí ocurrió como algo bien notable, que a causa de la pérdida de un bien, la salud, incluso la vida en unos meses, fue posible alcanzar otro bien que siempre había estado de alguna manera pendiente o postergado y que era muy, muy relevante, ¿no? Sobre todo para ella. Y aquí pasó que uno simplemente hizo como de enlace de esas cosas, no es que uno lo haya provocado. Entonces, de alguna manera, la conclusión que les propongo es que la salud pertenece principalmente a ese tercer estrato que vimos, pero su relación de dependencia mutua con los otros bienes, los superiores, y también yo creo, los inferiores, hace que el compromiso profesional como que no puede restringirse estrictamente a ese nivel. No se puede hacer oídos sordos como el grito del sufrimiento que proviene de la necesidad de los bienes más superiores. Entonces estamos en condiciones como de llegar más al centro de esta clase. El bien objetivo de la persona en la totalidad de sus 4 estratos, esos 4 estratos que vimos al principio, es lo que llamaríamos su dignidad, la dignidad de la persona. Los 4 estratos, no solo el tercero, no solo el más elevado, los 4. Y la dignidad entendida así es este criterio ético fundamental del cuidado. Estoy usando aquí dignidad en un sentido muy preciso, no es un sentido abstracto de un discurso de derechos humanos, por ejemplo, aunque se relaciona con él, es algo más concreto, ¿no? La dignidad
Perdón, perdón, ahí. La dignidad es aquello que constituye el verdadero florecimiento de esa persona, con su historia, sus valores y sus vínculos. Ese bien objetivo es en doble sentido. Por un lado, no depende de los deseos, proyecciones ni creencias mías como terapeuta o como yo atendiendo a esa persona, ¿no? En cualquier situación. El bien del paciente no es lo que a mí me parecería bueno si estuviera en su lugar. Por otro lado, tampoco es completamente como construido desde la persona misma, ¿no? No es simplemente lo que el paciente quiere, ¿no? Y eso vamos a hacer, como si fuera en fondo un usuario simplemente. Hay una realidad objetiva en el bien humano que puede ser descubierta, aunque en ese descubrimiento también concurren aspectos muy personales y subjetivos. Boitila lo formula de esta manera: la persona es un bien tal que solo el amor puede dictar el modo adecuado de tratarla. Aquí viene nuevamente ese imperativo personalista. Lo que me interesa subrayar es que la persona, toda persona, tiene valor y no tiene precio. Eso impone una norma de cuidado también, tratar a la persona siempre como fin y nunca solo como medio. Aquí, pregunta abierta nuevamente: ¿cómo se manifiesta esto en la práctica? Pueden pensar, quizás ahora mientras les hablo de esto, en un momento en que sintieron que un paciente era tratado como medio y no como fin. A veces puede haberme pasado a mí mismo, ¿no? En el encuentro, en alguna terapia, de cualquier situación. Me he sentido tratado como medio o como cosa, también podría formularse, y no como yo un fin en mí mismo, ¿no? O la persona en fin en sí misma. Si el paciente, si el bien del paciente es el criterio ético del cuidado, la pregunta práctica es inevitable. ¿Cómo, cómo accedemos a eso? ¿No? O sea, tenemos algún tipo de forma de llegar a entender qué significa ese bien? Y esto no es tan baladí porque en el fondo no es, muchas veces tampoco, si ustedes han sido pacientes, no es que uno tampoco sepa tan claramente delinear cómo es mi bien objetivo, ¿no? Pero hay formas, ¿no? Lo primero, hay alguna forma de vía. La primera vía es el conocimiento como objetual, ¿no? Como usando modelos. Aquí nosotros usamos el biopsicosocial, el modelo centrado en el paciente. También existe como un modelo en cuidados paliativos que ofrecen esquemas para aproximarse a la realidad del paciente. Tiene ventajas que son bien reales, organizan un poco el encuentro clínico y la siempre dificultad para tener tiempo, ¿no? Permiten una comunicación entre profesionales y sirven como ayuda de memoria. Pero son abstracciones, ¿no? Y toda abstracción, o sea, como cosas abstractas, deja fuera un poco lo contingente, lo inesperado, lo cambiante, ¿no? La comunicación interpersonal se parece más, como diría yo, una danza, a un bailar con otro, espontánea entre dos personas, que un intercambio de mensajes estructurado. La persona que atiende a otro, que cuida de otro, también necesita un conocimiento más general del bien humano. Saber, por ejemplo, que la satisfacción permanente de lo meramente agradable, o sea, lo puro agradable, ¿no? No sostiene a una persona que sufre, no, como que no alcanza. Ese conocimiento objetual es simplemente objetual y es necesario, eso sí. No es que uno pueda, de nuevo, por eso tenemos esta como dicotomía, sentimientos versus técnica. Pero también hay una segunda vía, ¿no? Es el conocimiento más personal, la presencia. Para esto se requiere aproximarse al otro, no solo como caso o como portador de una enfermedad, sino como existente, como un ser personal, como un ser que tiene vivencias personales, íntimas, que están dirigidas hacia algo, ¿no? Hacia afuera, hacia intereses, hacia valores que tienen que ver con la felicidad de esa persona. Esa segunda vía requiere presencia, ¿no? Que es una disponibilidad a estar receptivo, que permite captar al otro en su particularidad, que es muy definida, ¿no? Y muy irreductible. Entonces es aquí donde aparece esta idea un poco de la empatía, y que esta captación perceptiva del otro, de ver el mundo desde su marco de referencia. Aquí lo importante es que estas dos cosas se necesitan. O sea, no es que es una o la otra, sino que de alguna manera este acceso al bien y el cuidado requiere todo esto. Hablemos un poquito de empatía, ¿no? Como les decía, es un concepto súper usado, ¿no?
Y a veces un poco confuso, o sea, ¿qué estamos queriendo? Como que queremos hacer que la gente sea empática, pero a veces no, yo por lo menos no tengo muy claro qué significa, ¿no? ¿Qué es y qué no es? Les voy a ofrecer simplemente lo que yo pienso respecto a esto, ¿no? Pero cada uno puede pensar y darle vueltas, hay miles de libros para pensar esto. Lo que quiero decir simplemente es que me parece a mí y por dónde podría ir también esta idea del cuidado. En sentido estricto, la empatía puede ser una percepción bien particular de lo que el otro va, como de la vivencia del otro. No es deducción, no es inferencia, sino que es una forma de captación más bien directa, como de percepción de lo que el otro está viviendo. Implica ir a través de las vivencias del otro, hacer que de ellas el propio marco de referencia y ver el mundo por un momento desde esa perspectiva. El cuerpo del otro, sobre todo cuando está sufriendo, es un campo enorme de expresividad. Los gestos, los silencios, la forma en que mira o que desvía la mirada o que no mira, ¿no? Todo eso es captable empáticamente. Y en ese sentido, ¿qué no es la empatía? No es simpatía, que es el sentimiento de sentir lo mismo que el otro, ¿ya? No es una proyección, no es decir cómo me sentiría yo en su lugar, ¿no? Eh, Eso es más bien una operación más bien como analítica, ¿no? Y además le impone al otro mi marco, mi contexto, mi biografía. Y aquí viene un punto que me parece clave como para enseñar quizá esto, para aprenderlo. La empatía no es la actitud interior del cuidado, por decir así. Es una herramienta de destreza para poder llegar al cuidado. Yo creo que esto es súper importante porque los estafadores son tremendamente empáticos, ¿no? Y no podríamos decir que alguien que estafa a otros o que engaña a otros, así, de manera como seductora, por decir así, está cuidando de esa otra persona. Pero tienen esa capacidad, por eso digo que es una herramienta. Hay algunas confusiones que pueden ser como frecuentes también. Esto de sentir con el otro puede ser simpatía o empatía un poco según el contenido, ¿no? Algunos también hablan de cambio de perspectiva, que puede ser inferencial y no algo perceptivo, ¿no? No podría ser como empatía propiamente. Aquí de nuevo está esta idea de que, bueno, para que enseñemos a la actitud del cuidado, a cuidar de otros, enseñemos empatía, ¿ya? Me parece a mí que son cosas distintas. Y por otro lado también la empatía excesiva puede llegar a una autonegación de mi propio mundo, de mis propias necesidades, pero también a la pérdida del otro como centro. O sea, que yo en el fondo centre tanto como en el marco, pero el otro lo perdí de vista. Y por supuesto también hay niveles de empatía, ¿no? Hay un nivel mínimo que es una captación básica del otro, como otro que es bien espontánea. O sea, si el otro está muy enojado, eso va a ser fácil de darse cuenta. Uno se da cuenta que el otro está molesto. Tal vez no sabe ni por qué, ni qué pasó, pero se da cuenta, ¿no? También puede haber un nivel un poquito más alto que es orientado al valor, que impulsa a querer algo bueno. Y por último, un nivel orientado al bien de la persona, una empatía impulsada por el bien de este otro, que está como determinado. ¿Por qué queremos empatizar? ¿No? ¿Por qué es esta herramienta? ¿Por qué nos sirve? ¿No? Hay varias respuestas posibles y no todas tienen el mismo peso como moral. Lo primero es que en una empatía mínima el otro está frente a mí, ¿no? Es como casi involuntario. El solo hecho de que el otro esté en mi campo perceptivo genera alguna forma de captación, o sea, no puedo evitar verlo. Es necesaria pero insuficiente para que haya un cuidado propiamente genuino. Y aquí es simplemente el fundamento es que no puedo evitar reparar en alguien que tengo al frente, ¿no? Un nivel 2, quiero hacer algo bueno y ahí como que hay una decisión también de la voluntad. O sea, quiero empatizar con este otro, aunque yo tal vez no lo sea tanto o no me fije tanto en las cosas, porque quiero hacer algo bueno por el otro. Aquí la voluntad, la decisión se emplean activamente, ¿no? Yo me centro en esa persona y quiero captarlo, porque quiero hacer algo valioso por él, ¿no? La mirada está puesta en el valor a realizar
Este nivel es moralmente exigible a todo profesional de la salud o a toda persona que atienda personas, pacientes, sufrientes. Es un mínimo moral del cuidado profesional. Pero hay un límite. En este nivel, el actuar podría hacerse de la misma manera como con cualquiera, como cuando hablamos muchas veces decimos así, ¿no? Pacientes como números, personas como números. Y aquí uno puede perder un poco a la persona concreta con su historia, su nombre, sus valores particulares. Aquí me parece a mí que todavía no está el centro mismo del cuidado propiamente personal. Y por último está este tercer nivel, quiero el bien de esta persona, de este paciente. Aquí el actor se dirige a alguien bien determinado, con un perfil, con biografía, con valores, con forma, ¿no? Con rostro. La verdadera felicidad tiene un rostro diferente para cada uno. No puedo actuar, comprender ni hablar de la misma forma con todos, es evidente, ¿no? Si uno lo piensa, por ejemplo, yo no hablo de la misma manera con un niño pequeño que con una persona adulta o con un adulto mayor. Este nivel requiere participar un poquito, ¿no? De lo que es el otro, como más profundamente. Aquí lo que tratamos de hacer es actuar según el bien objetivo de la persona. Este tercer nivel no es moralmente obligatorio, me parece a mí, ¿ya? En sentido estricto, o sea, no se le puede exigir a todo el mundo que actúe de esta manera. Pero me parece a mí que es un ideal al que uno podría atender. ¿Cómo se traduce ese tercer nivel en términos de actitud interior? Y aquí me parece que podríamos hacer una distinción fina y un poco tomada de un análisis de la esencia como del amor, y aquí es donde empezamos a encarzar con esta idea del amor. Eh, Aquí este filósofo distingue dos elementos, la intención de unión y la intención de benevolencia. La intención de unión es el deseo de estar con el otro, de compartir su vida, de formar parte de ella. Y esto es propio del amor de amistad, del amor de pareja, del amor familiar. ¿Ya? La intención de benevolencia es querer el bien del otro por él mismo, por esa persona, por lo que me da a mí, no por la satisfacción que me produce, sino porque su bien me importa. La idea es como participar un poco de este libre centro personal, de modo que su bien sea lo que nos importe. ¿Qué ocurre en el cuidado profesional? La intención de unión no tiene lugar aquí. Y ahí esto es súper importante. Yo cuando a veces uno conversa de estos temas y habla sobre todo como esta idea de, como del amor o del cariño al paciente, a la persona a la que atiendo, uno tal vez se va muy rápidamente al amor que yo siento por mi familia, por mi pareja, ¿no? Pero son formas distintas de amor y por lo tanto tiene límites y está delimitado de una manera distinta. Por eso es que algunas veces yo cuando hablo con los becados de repente y claro, les pasa, uy, es que con este paciente lo que vi fue a mi abuelo, igual yo les digo, o sea, no puede ser que con todos los pacientes tú veas a tu abuelo, porque cada vez que le pase algo a ese paciente le está pasando a tu abuelo. No podemos confundir los planos, ¿no? Eh, el terapeuta, el médico, enfermero, enfermera o cualquiera que esté ayudando a la persona, no busca estar con el paciente más allá del encuentro clínico. Y esto es súper relevante, ¿no? O sea, yo no tengo una exigencia moral de estar completamente a disposición en todo momento para el otro, porque se circunscribe nuestra relación a este encuentro, a esta atención. Pero eso no quiere decir que la intención de benevolencia no sea esencial. Es la actitud que convierte la empatía de una herramienta técnica como un acto moral mucho más genuino. Eh, Aquí Carl Rogers, que es un psicólogo muy, muy famoso, lo describe como desde otro ángulo, con su concepto de como disposición positiva incondicional, que es apreciar al paciente tal como es, sin condiciones, sin evaluarlo selectivamente. Y eso es lo que permite la benevolencia genuina. ¿Se acuerdan que hablábamos hace 2 semanas atrás, no sé, de alguien que me produce mucho rechazo? Bueno, él dice, a ver, tú tienes que apreciar a esa persona como es, tal como es en su originalidad, en todo lo que haya hecho, aunque te parezca atroz, pero en el nivel del paciente, ¿no? O sea, no lo puedes apreciar al otro o rechazar al otro como rechazarías o apreciarías a tu pareja en el paciente. Y aquí hay una observación práctica que es importante. Cuando el terapeuta actúa con intención de benevolencia, puede aparecer efectivamente eh,
como un sentimiento de calidez o incluso como de ternura hacia el paciente, ¿no? Esto no es amor romántico, no es amistad, y eso es súper importante, no es mi amigo, digamos. Es una calidez como tranquila, ¿no? Como una expresión natural de una intención de benevolencia. Y este sentimiento frecuentemente es percibido por los pacientes. Y es una de las razones por las que muchas veces confían en las personas que tienen, que los cuidan y se sienten acogidos por ellos, aunque también para ellos es muy claro que esta persona no es mi amigo, ¿no? No es mi familiar. Y no puedo pedirle que se comporte así. Quiero detenerme en la distinción que aparece en esta diapositiva porque me parece una de las más importantes de toda esta segunda parte. Actuar según el valor significa dirigir el actuar hacia la realización de algo valioso. Curar, aliviar, rehabilitar. Es correcto, es moralmente exigible y es el nivel en el que funciona la mayoría de una buena práctica, ¿no? Clínica. Actuar según el bien objetivo de la persona significa ir un poco más lejos, dirigir el actual a este paciente determinado cuya verdadera felicidad tiene un rostro único e irrepetible. Aquí la diferencia es bien precisa. Cuando actuamos según la especie como del valor o según el valor, el paciente concreto es en cierto sentido un poquito intercambiable, ¿no? Haría lo mismo con cualquier persona en la misma situación clínica. En cambio, cuando actúo según el bien de la persona determinada, ¿no? No puedo actuar de la misma manera como con todos, ¿no? Hay que preguntarse qué significa este bien para él. Entonces, volviendo, por ejemplo, al caso de esta señora que tenía metástasis cerebrales, un médico que actúa solamente según el valor bueno, ¿no? Probablemente le va a dar la información diagnóstica correcta y le va a ofrecer las opciones terapéuticas disponibles, ¿no? Pero probablemente si uno ya empieza a indagar un poco y trata de actuar por el bien de la persona concreta, es cuando aparece esta idea de querer casarse y de hacer algo distinto que corresponde a los otros niveles. Es habitual que surja una objeción si el cuidado requiere intención de benevolencia y ésta se expresa en sentimientos de calidez, como que no estamos cayendo en emotivismo moral, o sea, si no está el sentimiento, ¿qué pasa entonces, no? Nosotros no podemos fundar la ética del cuidado como en meros sentimientos, y esta es una crítica que se le hace justamente a esta idea de cuidado y de relación. El emotivismo moral es una doctrina que funda el bien y el mal en los sentimientos de aprobación o desaprobación, ¿ya? Si eso fuera lo que estoy proponiendo ahora, la crítica es correcta, pero no lo es. Primero, porque la empatía que propongo no es un sentimiento, sino una percepción. Si la empatía es captación de lo que el otro quiere, por decir así, no hay conexión directa como con el emotivismo, es casi racional, ¿no? Lo segundo es que no todos los sentimientos son iguales, ¿no? Los sentimientos que las teorías racionalistas rechazan con razón son los sentimientos como más egoístas, ¿no? Favoritismo, impulsos negativos, pero un poco la ética del cuidado valora los sentimientos y capacidades relacionales propiamente tal que permiten que las personas moralmente comprometidas puedan entender qué sería lo mejor. Estos son sentimientos que son distintos. Existen entonces sentimientos que acompañan los actos morales que están en perfecto orden y armonía y son adecuados al acto que se realiza. Lo hacen incluso como quizás más bonito, ¿no? Es imposible vivir una vida como que esté llena de bien y de valores, dejando como indiferente nuestras emociones. Y esto es súper relevante. Yo no lo vamos a alcanzar a ver en esta sesión, me parece a mí, pero justamente a veces la disonancia emocional que nos provocan nuestras acciones incluso son una carga, como estrés moral muy relevante. No sé si alguno ha tenido que estar en algún momento en alguna institución o en algún trabajo en el que no están de acuerdo cómo se trata a las personas o no están de acuerdo cómo se hacen las cosas. Eso termina desgastando enormemente interiormente. Así que tampoco es que uno pueda decir, uy, me da igual, ¿no? No, me da lo mismo si mi sentimiento no va a favor de esto. Pero tampoco puede ser totalmente determinante. Entonces, ¿qué vamos a entender como cuidado después de toda esta vuelta que les he hecho dar, ¿no? Las formas que puede manifestarse el cuidado son infinitas, ¿no?
Además, la medicina está transformándose de manera permanente y muy profundamente, con nuevas especialidades, con nueva tecnología, que en el fondo hace que no podamos decir, hacer una lista de las cosas que significan cuidar de otro. Y por eso les propongo simplemente esto, para pensar, para darle una vuelta. El cuidado profesional, y me interesa mucho ponerle ese nombre, profesional, para que lo podamos distinguir del cuidado que yo tengo, por ejemplo, con mis familiares, ¿no? Es el nombre genérico para todos aquellos actos que se realizan por el bien de una persona o de un paciente individual, entendido como su bien objetivo, su dignidad. Aquí implica que entonces hay muchos actos que pueden ser cuidados, ¿no? Recetar medicamentos, rehabilitar, acompañar una decisión difícil, consolar en el duelo, y todos tienen el mismo marco moral, el bien de la persona. Pero además, esta definición incluye todo lo que es evidentemente no el médico únicamente, porque a veces los médicos somos así, súper autorreferentes, como si fuéramos los únicos que hacemos algo, ¿no? Y eso es en ningún caso así, las enfermeras aquí presentes van a poder decir, o sea, de dónde vivo, ¿no? También todo lo que sea como auxiliar, todo lo que significa también administrativo, todo aquel que de alguna manera al final termina configurando toda la experiencia de cuidado de una persona, ¿no? Todo eso, todas esas personas están cuidando propiamente tal. Una pregunta así como al aire. ¿Cambiaría algo en tu práctica cotidiana si adoptaras una definición, esta definición, como un marco habitual? O sea, que todo lo que hago de alguna manera es cuidar del otro. Y bueno, ¿qué hacemos con esto, no? A mí me ha rondado mucho esta idea porque de la empatía, no tengo todavía una respuesta para estas cosas, ¿ah? Pero se puede enseñar el cuidado pensado así, con intención de benevolencia, con algún grado como de emoción, sentimiento, ¿no? O integrando emoción y sentimiento. A mí me parece, por ejemplo, que la empatía sí puede enseñar, sí se puede perfeccionar, si es captación, si es percepción, debería ser, y eso a través de técnicas como escucha activa, comunicación no verbal, perspectiva del paciente, son destrezas que se pueden enseñar. Sin embargo, la intención de benevolencia yo creo que es más difícil, porque yo creo que enseñarles es casi lo mismo que preguntar cómo se enseña a amar, ¿ya? Y no tengo una respuesta muy simple para eso. Yo sí creo que el marco, ¿no? El bien del paciente como criterio ético se puede enseñar mediante reflexión, casos clínicos, en el fondo, también el ejemplo de tutores, jefes, pero claro, probablemente hay aquí algo mucho más profundo, ¿no? De lo que estamos tratando acá. Me parece fundamental que no podemos confundir la enseñanza de la empatía con la enseñanza de la actitud del cuidado. No es lo mismo, en ningún caso. Si uno solo forma en técnicas empáticas, podemos producir profesionales técnicamente muy correctos, pero que al final les dé lo mismo a la persona concreta que tienen frente a ellos. Algunas preguntas abiertas, ¿no? No son irresolubles, sino que yo creo que uno puede seguir entrando en ellas si le parece, ¿no? Muy brevemente, ¿hasta dónde es moralmente obligatorio desarrollar una actitud interior de cuidado como la que hemos descrito hasta ahora? O sea, ¿hasta dónde llega mi compromiso con la salud del otro? Pero ¿cuál es su límite moral? Y aquí el límite no solamente como en demasía, no solamente pasándome la raya, también en el fondo hasta dónde está bien que yo haga un límite también entre mi vida profesional y todo el resto de mi vida. Y mi vida profesional con el otro ocupa toda mi vida. Y es eso legítimamente como, es legítimo desde el punto de vista ético. Si la empatía es percepción, yéndonos al número 3, y no es sentimiento, ¿qué ha resuelto el problema como este emotivismo moral en la ética del cuidado? Y aquí realmente la empatía y la simpatía es clave, ¿no? Como segundo lugar, como pregunta, ¿cómo se enseña la intención de benevolencia? Es lo mismo que preguntar cómo se enseña a amar, un poco lo que les comentaba previamente. Y aquí las implicancias como pedagógicas o de formación son súper profundas. Si la actitud no se enseña como técnica, como entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo entender la salud como objeto como este compromiso profesional? ¿Incluye estratos superiores del bien objetivo? De estos cuatro estratos, ¿la salud tendría que hacerse cargo de los otros más altos?
Cuando uno, por ejemplo, mira las definiciones de la OMS o del Fasting Center, son definiciones súper amplias, que en realidad si uno las mira y dice, uy, parece que es toda la persona cuando estamos hablando de salud, ¿no? Pero ¿cómo se hace cargo en verdad, en la práctica, un sistema de salud de toda una persona? ¿Puede el cuidado del personal no médico, todo lo que sea auxiliares, ¿no? Ser genuinamente cuidado en el sentido que he escrito? Yo creo que es totalmente. ¿Pero qué implica esto para la cultura institucional de los centros de salud? Este doctor, que es muy famoso, en 1927 dijo que el secreto del cuidado del paciente es tener cariño por él, ¿no? ¿A qué se puede estar refiriendo? ¿No? ¿Es esto la intención de la benevolencia según el bien objetivo de la persona? ¿Hay algo más aquí a lo que darle vuelta? Y por último, para ir ya cerrando y para poder llegar a como tal vez a algunas preguntas y también a que tengan un poco de rato que puedan conversar estos temas, eh, llegamos a esta conclusión. Quiero recoger quizás los 4 hilos más fundamentales. Primero, el cuidado es una vivencia muy en fondo, personal y relacional que se dirige al bien objetivo de la persona, ¿no? Su dignidad, como criterio ético fundamental. Todo lo demás, el diagnóstico, el tratamiento, en la rehabilitación, el acompañamiento, encuentra su sentido dentro de ese marco. En segundo lugar, la empatía es la herramienta como perceptiva, es una herramienta de percepción que nos da acceso un poco al bien del otro. La intención de benevolencia es la actitud que convierte ese acceso en un acto moral que sea genuino. Sin empatía no podemos conocer al otro, pero sin benevolencia ese conocimiento no se transforma en cuidado. Tercero, cuidar genuinamente es para el terapeuta, la persona que atiende, un bien en sí mismo, no porque reciba algo del otro, sino porque responde al valor de la persona del otro. Perfecciona también a la persona que cuida. Esto es central en ética. O sea, yo mis actos, muchas veces se dice que el objeto final, donde termina un acto que es éticamente correcto, es la persona misma que lo hizo, en mí mismo. Todos los que trabajamos cuidando personas deberíamos sentirnos quizás felices de poder hacerlo porque a través de nuestro quehacer cotidiano actualizamos esa forma de bien. Y como cuarto punto, el cuidado no es solo una técnica que se aprende, ¿no? No solo es una lista de cosas, ni solo una emoción que se siente, eso también es muy relevante. Es una forma de amor que puede y debe cultivarse y cuya raíz es el reconocimiento de la dignidad de toda persona. Y aquí está de nuevo esta cita del profesor Peabody acerca de que justamente lo esencial aquí para los clínicos es el interés en la humanidad y que el secreto del cuidado es este cariño por el paciente. Cuidar en el sentido pleno que hemos intentado como construir hoy con ustedes es querer a los pacientes, eso sí, pero como pacientes, ¿no? Con límites, delimitaciones, no de cualquier manera y no sin límites, pero lo ideal es que sea genuinamente. Eso, con eso dejo de compartir. La presentación también tiene bibliografía por si alguien quiere mirarla. Aquí voy de nuevo al Zoom. No sé si hay comentarios. O vamos ya directo a los grupos. No sé, Catalina, si tienes ahí también el texto y si ya lo pudiste mandar como para el trabajo. El texto está anclado en el chat para que todos puedan descargarlo. Es un Word que se llama Taller Cuidado Dignidad. Si usted aprieta el Word, se descarga. Perfecto, que eso lo puedan mirar. No sé si hay comentarios o vamos directamente como a la conversación por grupos. Parece que vamos directamente a la conversación por grupos, a menos que alguien diga ahora ya. Si quieres, Catalina, podemos hacer los grupos. Ya, yo los hago ahora. La vez pasada hubieron algunos que les costó meterse en un grupo, o que por alguna razón un grupo quedó con pocas personas. Entonces, pienso que, por ejemplo, el Zoom de Anita Verdugo ya son un grupo y Ah, eso ustedes sí. podrían hacerlo quizás juntos. eh,
y les va a llegar una solicitud donde usted tiene que meter, como apretar el botón para poder entrar a la sala. Así ¿Hay que alguien más que esté como con más gente alrededor que quiera hacer un grupo? Nosotras somos dos. ¿Ya? ¿Quiénes son Somos nosotras? dos. Somos tres, nosotros, Macarena Casa del Valle, Fernanda Saavedra y yo, Paola Paredes. Ya, entonces sería de Paola Paredes, sí, Carbacho, entiende, ¿no? ML Carbacho, ahí hay otro. No. Macarena Casas del Valle y María Fernanda Saavedra. Ajá, al tiro. eso Catalina. Ya, a ver si resulta. Si no, díganme. Voy a Hay alguien asignar aquí que otra dice que no ve persona. el El Word documento. no se ve en el chat, por si acaso. Está arriba, sale arriba. A ver, ¿O no ¿lo lo ven? podemos volver a Lo vuelvo mandar? a mandar. Bien Lo vuelvo a arriba, mandar. sí. Vuelve a mandarlo, porque sí. Uno avanza arriba, pero no llega más. No hay. Ahí lo acabo de enviar otra vez. Ahí sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahí llegó? Sí. Si no, igual está anclado arriba como amarillo sale. Buenísimo. Entonces, armemos los grupos. Los voy a asignar automáticamente. El grupo que tenía que formar manualmente no entra a la sala. Yo le asigno una sala. Ya. Entonces, como probablemente vamos a partir como a las 2:50 hasta las 3:10, 3:15, ¿ya? Para que podamos hacer un cierre. Ya, asigna los grupos. Si me recuerdan los dos nombres de personas que tenían que poner en una sala, eh, no me acuerdo quiénes eran. Que había un grupo de dos y un grupo de tres para ponerlos juntos. O quizás ya se fueron a su sala. Olga Martínez. Este los mandaron por chat también. Ya, moviendo sala 7 y creo que ahí, si no, volverme. Aún veo gente como en la sala principal. No sé si tienen problema para acceder a alguna sala o... Sé que algunos se van a quedar porque son un grupo grande, pero los que son de uno, Tienen que llegarles una invitación, por si acaso, sí que tienen que aceptar. que tienen que aceptar. No, no, no ha llegado nada. No ha llegado nada. Mm, Volví a crear otra vez la sala. ya, Debería, voy a mover, voy a añadirlo ya, manualmente a los que están acá. ya. A ver si resulta. Hazlo nomás, por último, Catalina, así como lo hiciste la otra vez, aunque sea así como sin orden, digamos, ¿no? No manual, porque creo que no. Sí, ahí voy moviendo a la gente. Tienen que ir aceptando sus movimientos, sí.
No, no llega nada, No llega a nada. nada. Pero ustedes, bueno, Hola, por aquí tampoco. No, yo creo que no llega a nada, porque a mí tampoco me ha llegado, Cata. Así que ¿Y igual no me podemos llega y ser yo no lo... nosotros este grupo? ¿O somos muchos? Ah, son muchos. Somos a ver, muchos. quizás vuelva a Sí. asignar todo de nuevo. Asigna todo de Porque ya, nuevo, pero así que lo haga automático, sí, no sí, es que lo había manual. puesto automático, pero debería haberle llegado todo No, a mí tampoco me llegó, entonces no sé si... em, vale, a ver, veamos. Eh, 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 y ahora sí, o no. Sí. Ya, perfecto. Lo siento por el problema. Sí, ahí sí funcionó. No sé, hasta las 3:15, Cata, ¿ya? Ya, perfecto. Disculpa. Ah, ¿no te asignaron al grupo? Ahí mandé el Trabajar en la Hola, sala 6, para dice. meterte a la sala 6 yo estoy del con episodio con final. la Maca y la Pau, pero me mandaron a una sala con otras personas. Entonces al final no me uní a ninguna, pero estamos las tres acá. Ok, mientras puedan hacer yo creo que el trabajo, Mm. bien.
Ahí va Creo que volviendo. ya van llegando. Sí, ¿no? Sí, ahí ya están. Llegaron. Sí, es verdad, llegaron. Sí, está oscura la Pati ahí. Está oscurita, se ve Estoy oscura. oscura. Sí, está ahí oscura. No sé muy bien qué hacer. Ah, puedo poner la luz. Por ejemplo, ¿no? Creo que ya estamos todos. ¿Sí? Bueno, igual que la vez anterior, ahora simplemente la idea es poder recoger un poquito, ¿no? Después de su trabajo, un poco los que quieran decir algo, compartir algo, alguna reflexión que nos pueda servir a todos y hacer como una especie como de resonancia aquí de lo que pasó por lo menos en esta sesión o incluso de las otras también si quieren decir algo. No sé, doy la palabra. Sí, yo quería comentar un poquito que hablamos en mi grupo de algunos casos de experiencia, pero sobre todo como mi cuestionamiento o mis pensamientos era en relación a esta explicación que tú comentabas de la empatía, que un poco me parece complejo que salirse desde lo que uno es, digamos, con lo que uno trae, con la historia, con el marco, como tú lo explicabas, porque finalmente hay cosas que te llegan de distintas formas de acuerdo a tu experiencia de vida. No por eso uno se insensibiliza, digamos, pero sí hay cosas que te tocan más la fibra, sin duda, que Es otras, verdad. y uno puede, como valga la redundancia, empatizar más con ciertas experiencias de las personas. Y es distinto porque a lo mejor cuando uno conoce la historia del otro, ponerse más, por supuesto, como en el lugar o entender más lo que está sintiendo. Pero cuando uno conoce poco a los pacientes, cuando uno tiene un paciente por un largo periodo de tiempo con uno, como que no queda más que la historia de uno para conectar, digamos. Claro, un poco la crítica, yo, o sea, estoy de acuerdo contigo, totalmente, ¿ya? No es crítica, es una Pero la observación. crítica, no, pero la crítica que se le hace como a ese pensamiento un poco, la idea, bueno, pero si no has vivido nunca la experiencia del otro, ¿cómo lo haces entonces? O sea, en el fondo el pensamiento va a decir, necesito haber vivido todo lo del otro para comprenderlo. Es por ahí, por ese lado, que en el fondo dice, mira, tenemos que captar la historia o ver cómo te involucras con el otro o hasta dónde puedas. Y por otro lado también, bueno, esto tal vez a mí me pasa un poco a veces con alumnos, ¿no? O con los becados, como más jóvenes también, en que a veces también ellos como por haber vivido algo, como que le encasquetan al paciente como un sombrero su propia experiencia. Esa es como la dificultad también, o el peligro que uno tiene, decir, ay, yo sé perfecto qué te pasa, porque a mí me pasó eso. Entonces, por ahí va un poco la idea de decir, pucha, no puede ser solo no puede estar solamente como integrado o avalado por la propia experiencia, sino que tengo que tratar de conocer al otro como el otro es, aunque sea un poquitito, qué es lo que está pensando él con eso y no como mi experiencia vi. Que a veces si a ustedes también, a todos nos ha pasado, yo creo que cuando uno cuenta de repente a un amigo, cualquiera, algo y el otro te dice, ah, sí, yo sé cómo se siente porque a mí me pasó, o sea, bueno, te estoy contando mi problema, no el tuyo, ¿no? Va por ese lado. Uh -huh. Súper, gracias. Luis. Hola, Patricia, mira, nosotros en el grupo cuando nos abrimos las preguntas, de repente desde la partida, desde lo práctico, ¿no? Uno se va rápidamente al paciente complejo, que es evidente que necesita cuidado, apoyo, que uno se centra en la mirada con benevolencia, ¿ya?
Pero en el grupo alguien puso un caso de un paciente no vidente Ujú. Que recorrió la clínica y a la consulta. En realidad recorrió la clínica, en el caso, la clínica San Carlos en este caso, llegó hasta el Ujú. piso -2, cerca del casino, andaba perdido, cansado, qué sé yo, hasta que una persona se acercó a preguntarle qué necesitaba. Qué impresionante. Y en realidad, yo quizás quiero mencionar el caso porque en realidad, por un lado, para nosotros es un llamado de atención porque cuando nos fijamos solo en las grandes cosas, no nos damos cuenta que una cultura del cuidado y de la benevolencia requiere de, más bien de fijarse en las pequeñas cosas, en los pequeños gestos, en las pequeñas preocupaciones, entender que todos los que estamos involucrados en el mundo de la salud estamos involucrados desde de que todos los que tenemos al frente son un foco de nuestra preocupación, comillas, profesional. No solo de la bondad que traemos cada uno de nosotros en lo que hacemos a diario. O sea, quiero hacer esa distinción porque Mm. todos somos personas buenas, todos tenemos buena intención, por algo estamos en lo que estamos, ¿ya? No obstante, pareciera ser que acá hay que hacer un refuerzo y buscar caminos para reforzar esta cultura de la benevolencia, del cuidado, de modo más significativo, de modo más profundo, de que nos mueve. Hay personas que naturalmente tienden a eso, pero cuando institucionalmente o culturalmente fortalecemos aquello, creo que podemos hacer un círculo muy virtuoso y marcar una diferencia desde lo que hacemos. Entonces yo me quise quedar, más allá de los ejemplos que propusimos, con este ejemplo tan simple, o sea, y tantos pacientes que vemos que no necesitan ser no videntes, a veces Claro, solo puede estar perdido son porque es muy difícil mayores, llegar a los lugares a veces, nada ¿no? más, nada más. Sí. Entonces, yo pienso que desde ahí nosotros empezamos a fortalecer eso. Y Y, por otro lado, agregar de que me quedo dando vuelta a esta pregunta que tú te hacías con respecto a cómo se enseña la benevolencia, más allá de la empatía. mm, ¿Ya? Y yo creo que aquí, bueno, uno puede hacer como una analogía con varias cosas. Eh, yo desde mi área hemos estado trabajando un tema que es la eh, integridad. Y quiero hacer la analogía porque en realidad la integridad son de esas cosas que uno aprende en la casa con los buenos ejemplos del papá o el colegio donde estudió, qué sé yo, y no todos tenemos el mismo proceso de aprendizaje y por lo tanto nuestro espacio de trabajo tiene que ser un espacio que invite y que cree formas para fortalecer la integridad. El cuidado y la benevolencia tienen un poco esa misma dinámica porque es algo mm, que si bien hay familias o hay grupos humanos que tienen más facilidades para acceder a ello, nuestro espacio cultural de trabajo tendría que tender a hacer eso. Y por último, algo que yo dije en el grupo tiene que ver con que nos confiamos tanto en nuestra estructura diaria, que está la flecha, que está el asesor, que está la indicación, mm, y no siempre funciona. Y el mejor aporte para un no vidente es que alguno de nosotros se acerque y le es ofrezca el verdad. brazo para que el no vidente llegue donde tiene que llegar. Y me encantó ese ejemplo porque un poco también lo que comentábamos antes, claro, uno de repente piensa que tiene que ser que yo capte como el último sentir del otro, ¿no? Como que la empatía tiene que ser como captar así profundamente al otro, pero darse cuenta, a veces puede no ser tan fácil darse cuenta simplemente que el otro no ve, que es una cuestión muy externa, ¿no? No es una cuestión así que uno diga, necesito una tremenda capacidad de captación para ver eso. Sí, yo creo que es súper bueno el ejemplo, así como la cosa sencilla de captar lo que el otro necesita y siente y que no necesariamente es una cosa como ser un psicoanalista, digamos. Muchas gracias por eso. No sé si hay algún otro comentario que alguien quiera hacer. Nosotros en el grupo comentamos 3 ejemplos donde en realidad la parte técnica no era lo más relevante, sino que
pequeños gestos o cosas en que se enfocaron en esas situaciones tenían que ver con los bienes, en el fondo, o la importancia de los bienes y lo relativo que puede ser que para algunas personas algo tan sencillo como jugar cartas, por ejemplo, en 10 minutos, para una persona puede ser algo imposible casi. Y el impacto, el efecto que eso tiene es demasiado grande. O sea, eso principalmente nos quedamos con que la importancia de las cosas pequeñas a veces, o estar atento a veces a mirar un poco más allá de lo técnico y ver esas pequeñas cosas que pueden marcar una diferencia. No, es verdad. Sí, es verdad. O sea, toda la razón, una mirada, la forma de mirar, la forma de responder a veces, ¿no? Simplemente eso. No, no, no. Muchas de esas cosas nosotros a veces lo que tratamos de hacer un tiempo también con algunos pacientes que tenemos. Yo trabajo en el sector del río, ustedes saben, que llevan mucho tiempo, por ejemplo, hospitalizados, es ver la manera de bajarlos al patio, por ejemplo. ¿Ya? Cosas así. O sea, claro, la logística es mayor porque kinesiólogos y ruedas, la fono también que esté como de acuerdo, porque a veces con un traqueo o cualquier cosa. Pero claro, es como a veces para algunos de ellos es el momento de la semana o de cada día de 2 días que pueden ver un árbol, ¿no? O otra cosa. Es real que a veces son esas cosas chicas que uno como no termina, porque no está dentro de las indicaciones médicas, por supuesto que no puede estar, pero, o lo que, una cosa que hemos intentado, o sea, bueno, no sé si yo quiero intentarlo del todo, ¿ya? Yo soy súper amante de los perros, me encantan las mascotas, ¿ya? Y pasa a veces que los pacientes necesitan a su mascota, ¿no? En Suiza, yo estudié en Suiza, y en Suiza tienen todos unos protocolos para que las mascotas puedan visitar a su dueño en el fondo. Súper impactante, súper impactante. Y no, una que otra vez lo hemos hecho en nosotros así súper todo normado de alguna manera, casi poniéndole zapato a la mascota, ¿no? Pero claro, no es algo tan sencillo, pero para la persona es a veces muy, muy, muy importante. Esta semana tuvimos nosotros una paciente acá en la Clínica San Carlos que justamente su último deseo casi era ver a su mascota. Y trajeron a su mascota. La ¿Y cómo vimos, lo la hicieron con reconoció. todo? Infección intrahospitalaria, ¿cómo hicieron eso? Deberíamos compartir Todo, protocolo porque todavía no sé cómo hacerlo. aquí Tenemos está normado. protocolo, Tenemos un tenemos protocolo. protocolo de, Ah, buenísimo, buenísimo. Yo no sé qué nosotros, yo creo que nos mandan a escribir espárragos, así que lo hacemos a veces un poco así como no se note. Así que pues, esas son lo cosas que es llevan verdad adentro que un me hacer. bolso, ¿Ah? ¿Cómo? lo llevan adentro un bolso allá en el sótano. Claro, camuflado, pues junto con las galletas y las papas fritas. Bueno, nosotros en San Carlos, gracias a Dios, tenemos protocolo por visita de mascotas y Qué tenemos bonito. perros de terapia también, digamos, que están Ay, con... eso me encantaría. Qué precioso. No, precioso. Son esas cosas que en el fondo uno dice, bueno, son más humanos, ¿no? Y no son cosas que uno tenga que ser muy, sí, muy así como intuitivo para darse cuenta que esas cosas son importantes, que no importarían a todos. Es real. Ya son las 3:30. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Porque si no, yo ya me voy despidiendo. Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes estas sesiones. También haberlos conocido presencial, yo creo que eso por lo menos para mí fue, o por lo menos haberlos visto, ¿no? Haber podido estar un poco también presencial ha sido muy bonito. Y nada, les queda harto curso por delante y espero que lo puedan aprovechar también, que creo que, o sea, como que sentarse a reflexionar esas cosas es un lujo, en verdad, yo creo, ¿no? Eh, Puede ser más o menos aburrido para algunos, pero creo que igual fuera hacer esto, sí, puede ser una súper buena oportunidad. Así que les deseo también todo el éxito y que puedan aprovechar lo más posible y también, dependiendo de la perspectiva e intereses de cada uno, ver qué cosas también por donde uno engancha. Yo creo que eso también es importante, el ofrecimiento amplio de cosas por las que puedan enganchar. Catalina, no sé si quieres decir algo. Sí, aprovecho de dar de nuevo la información que di al principio,
que igual voy a mandar un anuncio por la plataforma de que el próximo jueves es jueves 21 de mayo. Por lo tanto, no tenemos clase, así que vamos a retomar el jueves 28. Y entre medio va a haber una evaluación, porque el curso contempla 2 evaluaciones, pero todo será informado por la plataforma, así que no se asusten. Eso. Ya, pues muchísimas gracias. Un gusto entonces estar con ustedes en este tiempo y que también el próximo fin de semana ya lo puedan disfrutar como largo. Y bien, para los que no tengan turno. Que les Muchas vaya gracias, bien. Patricia, que estés Chao, muy muchas bien. Gracias. gracias. También a ti, Chao, Luis. gracias. Mm.